Doctor Pedro Miguel, es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Un placer, un gran saludo para ustedes, gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia del Gran Santander y a quienes nos siguen por los diferentes medios de audiovisuales. Bueno, aquí tenemos un cráneo y ciertos materiales para poder explicar al televidente mucho más fácil qué es lo que sucede cuando alguna persona padece de sinusitis. Como bien ustedes habían señalado, la sinusitis es un problema recurrente, bastante común en nuestro medio. Y es común que la gente dice, bueno, hombre, tengo sinusitis, me siento mal, tengo congestión nasal y todo esto. Pero para eso traemos este cráneo aquí, que nos va a ilustrar de una mejor manera qué es lo que ocurre cuando se está presentando este fenómeno. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que lo que llamamos senos paranasales, que es donde justamente ocurre la sinusitis, ¿ok? Son 8 senos paranasales, 2 pares exactamente, están ubicados dentro de diferentes huesos. Tenemos el hueso frontal, tenemos los senos etmoidales, los senos esfenoidales y finalmente tenemos los senos maxilares, que son los más grandes. Estos senos son como unas pequeñas cavidades o huecos, ¿okay?, bien tapizados, los cuales en condiciones normales no presentan bacterias ni cantidades abundantes de líquido dentro de ellos. Cuando ocurre la sinusitis, lo que sucede es un desbalance en el cual organismos bacterianos, virus o inclusive hongos pueden penetrar en un ambiente que es normalmente estéril y ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una respuesta inflamatoria, ¿ok? Adelante. Esa respuesta inflamatoria, ¿a qué se debe precisamente, doctor Pedro Miguel? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno tiene congestión nasal, pues uno va al baño, se suena y finalmente descongestiona. Pero ¿qué hace que se convierta hasta en sinusitis? Correcto, simplemente los senos paranasales son cavidades llenas de aire, ¿okay?, que tienen una comunicación, un drenaje que se llama ostium. Cuando ocurre un exceso de producción de moco, ese ostium se va a bloquear y por lo tanto el drenaje del seno paranasal hacia las fosas nasales se va a bloquear. El acúmulo de ese líquido, o sea, digamos acá tenemos un ejemplo, ¿no? Sí. El moco se va a volver mucho más denso, mucho más viscoso. El color. El color también puede variar, ¿ok?, dependiendo de las situaciones. En algunos casos, si hay colonización por agentes bacterianos, pues vamos a tener una coloración específica, pero lo que más va a llamar la atención es que hay unas moléculas llamadas interleuquina 8, que va a favorecer la migración de las células que nos van a defender de esos agentes patógenos, ¿no?, de estas bacterias, y esto produce una inflamación. Y justamente vamos a ver esta situación. ¿Listo? Supongamos, ¿no? Sí, vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a utilizar este material. Vamos a utilizar los senos más grandes, o sea, digamos los senos maxilares, ¿ya? Justamente, estos senos en condiciones normales tienen que estar libres, ¿vale? Pero cuando hay sinusitis se va a encontrar como esa zona mucosa. Esa zona mucosa. Inclusive cuando al paciente se le manda a hacer unos rayos X de senos paranasales, normalmente vamos a verlo claro cuando no hay acúmulo de moco allí ni de secreción. Pero cuando ocurre lo contrario, pues vamos a ver el engrosamiento muy claramente visible, valga la redundancia, en la mucosa. Lo mismo suele ocurrir en los senos frontales. Vamos a trabajar con los más grandecitos, ¿ok? Entonces, digamos, ocurre la infiltración acá, se inflaman. De hecho, ahí uno comienza a sentir unos dolores. Y es cuando vienen los clásicos síntomas de dolor de cabeza, pesadez en la cabeza, la persona que dice, doctor, no puedo ni siquiera doblarme, atarme los zapatos porque siento que la cabeza se me estalla, es un dolor insoportable y realmente esto tiene una explicación. Los senos paranasales son cavidades aéreas normalmente libres de líquido, cuya función es justamente, una de las funciones es aligerar el peso de la cabeza. Es decir, debe estar despejado. Debe estar despejado. Y si estamos llenos de moco, de secreción, estamos inflamados, pues por supuesto vamos a sentir muchísimo más peso. Y a obstruir como su proceso. Y a obstruir. Entonces, esta obstrucción va a evitar que el moco drene hacia las fosas nasales. Normalmente nosotros tenemos que secretar moco a través de la nariz, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada de malo, pero la secreción va a ser mucho más pesada, mucho más viscosa, como realmente habíamos mostrado. Doctor, es decir que la secreción se va a ir acumulando en estas áreas. Justamente. Y se va a quedar ahí pegada. Exactamente. El drenaje se hace mucho más difícil. El ostium, que como ya les había dicho, el ostium es el orificio que permite la comunicación de los senos con las fosas nasales, y este ostium va a disminuir de tamaño, y esa disminución de tamaño va a influir en que la salida del líquido sea mucho más difícil. Doctor
Pedro Miguel, pero la sinusitis se da cuando uno normalmente tiene alguna gripa, alguna alergia, porque en esos momentos donde uno más produce esa sustancia mucosa. Es una excelente pregunta. Hay varios factores involucrados en la producción de la sinusitis. Lo que usted menciona son principalmente factores de tipo ambiental. Estamos expuestos a cambios climáticos, también a contaminación ambiental, eso no se puede negar. Pero también hay otras causas de sinusitis que quizás sean poco conocidas por la teleaudiencia, ¿no? Entre ellas tenemos el reflujo gastroesofágico. Las personas que sufran de reflujo pueden tener un factor de riesgo para desarrollar sinusitis. Lo propio ocurre en pólipos nasales, deformidades, desviación del tabique nasal, o sea, esas son ya causas de tipo anatómica. Causas hormonales también se han descrito, o sea, disminución de estrógenos también, y también causas de tipo no infecciosa, digamos, resfriados a repetición, por ejemplo, pudiera ser una de ellas, ¿no? ¿Y cuál es el actuar correcto que debe hacer la gente cuando siente esta congestión para que no se convierta en una sinusitis? Es importante saber diferenciar lo que es la congestión debida a un simple resfriado a una sinusitis. Con respecto a la sinusitis, podemos hablar de dos categorías bien definidas. Una sinusitis aguda, que es aquella sinusitis que tiene una duración menor a 4 semanas, sí. ¿Okay? Y una sinusitis crónica que tiene una duración mayor a 3 semanas. ¿Cuál es el actuar? Primero que todo, como médico debo insistir en esto, es la no automedicación. No es ir a la tienda de la esquina a comprar el primer antibiótico que se me ocurrió o el que me vendieron, porque muchas de las sinusitis no son de causa bacteriana, muchas de ellas son de causa viral y los virus no se tratan con antibióticos, comenzando por allí. El deber ser es una conducta expectante. Es bueno evitar los factores irritantes o desencadenantes. En este caso, pudiéramos hablar la exposición a cambio climático, a agentes contaminantes, abundante líquido, analgésicos para el dolor. Eso es realmente lo indicado. Si se presentan complicaciones tales como fiebre, un deterioro del estado general, allí se debe acudir al médico a urgencias o a la consulta particular con el fin de que cada caso sea individualizado y se le dé el tratamiento apropiado, porque como ya dije, no todas las sinusitis son iguales. Bueno, sinusitis, ese término viene también de las inflamaciones y Correcto. demás. Puede llegarse a repetir, es decir, cuando yo ya la trate y de repente me cure o retire toda esa sustancia mucosa que no me está permitiendo como tener un libre desarrollo, ¿puede llegar a presentarse nuevamente? Claro, por supuesto. Hay factores predisponentes, sobre todo personas que tienen problemas de defensas, dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Problemas inmunitarios, las personas que tienen problemas intrínsecos en la anatomía de las fosas nasales y de los senos paranasales, pues son candidatos a repetir. Y si no se retira el estímulo nocivo, también, por supuesto, vamos a ser candidatos a repetir la sinusitis. ¿Esa sinusitis puede llegar también a ser consecuencia de una rinitis, de otra enfermedad que uno pueda padecer? Es correcto. De hecho, no es extraño que hoy en día podamos ver el término rinosinusitis. Son términos que han sido hermanados. Dos en uno. Exacto. Justamente porque la cavidad nasal, las fosas nasales tienen una comunicación a través de la mucosa que las recubre con los senos paranasales. Cuando se produce una inflamación de toda esta estructura, ¿okay?, vamos a hablar de una rinosinusitis, que es otra entidad, otro tipo de patología, ¿no? Pero bastante común, y los nombres suelen utilizarse de forma muy intercambiable, si se quiere, ¿ya? La rinitis es un factor de riesgo que nos va justamente a predisponer también al desarrollo de la sinusitis. ¿Okay? Ok, bueno, televidentes, ya saben, si ustedes tienen alguna inquietud, comiencen a llamar desde ya o hagan sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp para poderlas resolver con nuestro especialista que se encuentra en vivo. Entonces, finalmente, el tratamiento siempre va a ser consultar a su médico. Por supuesto. No automedicarse. Principal. Y las herramientas claves que vamos a tener de pronto en casa, ¿cuáles son? Porque yo he visto este instrumento que mucha gente dice, no, es que tengo tapadas las fosas nasales y ¡pam, pam! Hay un problema con esto, y mis colegas otorrinolaringólogos podrán estar de acuerdo conmigo. O sea, para tratar una condición hay que saber qué es lo que la está produciendo. Y justamente cuando nosotros utilizamos antialérgicos, o sea, antihistamínicos, justamente estamos modificando una de los factores que nos está produciendo la sinusitis, y podemos inclusive empeorar la situación
al aumentar la viscosidad del moco y complicando la situación, ¿no? Pero estos inhaladores, muchos de ellos tienen como principio activo corticoides. Los corticoides son muy buenos antiinflamatorios, potentes antiinflamatorios, y ante una sintomatología muy florida que realmente esté afectando la calidad de vida del paciente, esto puede ayudar hasta cierto punto, lo mismo que los descongestionantes nasales. O sea, ¿esto es hasta qué punto puede llegar a ser recomendable? Yo quiero insistir en el hecho de la no automedicación. Esto puede ayudar, pero mientras tanto no se resuelva la causa que está originando este problema, justamente podemos tener un alivio temporal y nuevamente volver a repetir los síntomas. Es decir, el inhalador se debe utilizar siempre y cuando su médico se lo haya recetado. Totalmente. Perfecto. Vamos a resolver preguntas a través de nuestro WhatsApp. Doctor Pedro Miguel, los televidentes nos dicen: buenos días, muy interesante y deseo hacer una pregunta. Mi esposa siempre pasa con dolor ahí arriba en la frente y una fosa nasal siempre tapada. ¿A qué se debe? Bueno, las causas de esto son variables. Puede ser una sinusitis, como el tema que estamos tratando. Puede tratarse de una rinitis, puede tratarse de pólipos nasales. El diagnóstico diferencial, y cuando decimos diagnóstico diferencial, son las condiciones que se nos asemejan a esta condición que estamos hablando ahora, que es la sinusitis. En el caso de la señora televidente, okay, justamente allí tenemos una imagen bastante interesante. Okay. Aquí tenemos una representación muy interesante de la localización de los senos. Allí estamos viendo un cráneo, pero aquí tenemos los senos frontales. Okay, tenemos los senos etmoidales, los senos esfenoidales y tenemos los grandes senos maxilares. En el caso del televidente que nos consulta, dice que su señora siente un dolor aquí arriba, supongo que debe ser una obstrucción. Estos senos, como ya le dije, tienen una cavidad que se llama ostium, que comunica con las fosas nasales y permite el drenaje de moco. Si hay una obstrucción, puede ser que estemos en presencia de una sinusitis. Sí, porque aparte dice que una de las fosas nasales está congestionada, está tapada. También hay que ver si hay un defecto de tabique, si hay una rinitis asociada. Son varias las cosas que hay que considerar. Directo al otorrino. Directo al otorrino. Bueno, vamos a resolver una llamada. Tenemos a Carmen en línea. Buenos días. Muy buenos días. Hola. Bueno, Carmen, ¿de dónde nos llamas? De Florida Blanca. Cuéntanos tu pregunta. Mira, doctor, muy buenos días. Buen día, Carmen. De la consulta es lo siguiente. Primero que todo, empecé con una gripe muy lenta. Me duró mucho tiempo y a partir de ahí perdí totalmente el olfato. Después de eso, pues yo consulté ya a un médico porque ya me preocupé. Me tomaron una radiografía y me salió que tenía... Espérate, te digo. Busca el examen, busca el reporte y tener léalo con calma. la palabra correcta. Hipertrofia de córneas, cabo permeable. Me hice el tratamiento de un antibiótico por 7 meses. Después de eso me dieron estoy en el tratamiento con el inhalador, pero yo no siento cambio ninguno. El olfato sí lo recuperé un poquito, pero siento el mismo dolor en la frente, en la nariz, y me duele mucho la cabeza. No sé si es causa de eso o qué puedo hacer ahí. Yo sigo con este tratamiento, ya prácticamente voy en la mitad. Bueno, Carmen. Sí, según lo que pudo entender la persona que llama, dice que ha estado en tratamiento con antibiótico por 7 meses. ¿Escuché bien? Sí, señor. Poco usual que un tratamiento con antibiótico tenga una duración tan prolongada, y una duración tan prolongada lo que puede causar es un efecto contrario, ¿no? Justamente favorecer el desarrollo de resistencia de los gérmenes hacia los antibióticos. Yo creo que en realidad en este caso sí tiene algunos visos de sinusitis, pero habría que investigar si hay algunas causas anatómicas subyacentes. Es decir, si la señora tuviera algún defecto intrínseco, un defecto originario en el drenaje de esos senos paranasales, o alguna desviación del tabique o alguna poliposis. Muchas veces los pólipos nasales suelen confundirse con sinusitis y se asocia muy íntimamente a ellos, ¿no? Es la recomendación que le daría. Muy bien. Bueno, vamos a ir resolviendo otra pregunta. Tenemos a través de nuestra línea de WhatsApp un mensaje de texto en donde nos dicen: buenos días, hace 2 años me operaron de sinusitis, pero me siguió doliendo la cabeza porque antes pasaba esto. ¿Será que los dolores de cabeza que tengo ahora es por lo mismo? Gracias.
Sería interesante saber si cuando hablamos de dolores hay algunos aspectos que hay que precisar, o sea, la duración del dolor, la localización, el carácter, hacia dónde se irradia, si alivia o no alivia, o sea, necesitaríamos, como desde el punto de vista médico, más información acerca de este dolor. Muchas veces, según entiendo, la señora fue operada, ¿no? La señora fue operada y bueno, tendría que hacer el seguimiento con su otorrinolaringólogo, el cirujano que la operó, para ver qué situación es la que se está presentando allí. Porque los dolores de cabeza no solamente pueden ser atribuibles a la sinusitis, eso es multicausal, y saber las características de ese dolor, que es algo que el médico tiene que preguntar, es de vital importancia para orientar el diagnóstico. Aunque valga la pena aclarar, no podemos descartar que esté asociado a una reaparición de esa sinusitis. Muy bien, bueno, vamos a resolver también preguntas en línea. Buenos días. Buenos días, ¿Con quién estamos? con Sara, Sara, cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? de Bucaramanga. Bueno, adelante, tu pregunta. Bueno, mi pregunta es que mi hermana, Sí. ella tiene esa sinusitis terrible. Ella se tapa y cuando esto bota moco con sangre. Y entonces ella ha ido al médico y todo eso, pero no le han puesto cuidado, le dan son esos inhaladores y esos inhaladores la tapan más. Ella usa esas gotas que llaman a frizz, como que es. Okay. Y ahora en estos momentos está muy enferma y le duelen los ojos y se ahoga y no, muy enferma de esa sinusitis. Bueno, Sara, ya vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Pedro Miguel. Gracias, Sara. Primero deseo pronta mejoría para su hermana. Por lo que señala, tiene todas las características, por la duración sobre todo, y los síntomas, tiene todas las características que corresponderían a una sinusitis crónica. ¿Okay? Las sinusitis crónicas son de manejo bastante complicado, son de difícil tratamiento, y según lo que he escuchado, la hermana de Sara tiene unos síntomas bastante floridos, ¿no? Y en este caso, ella ha señalado algo que es muy importante, el uso de que le mandan los inhaladores y le mandan también las gotas estas nasales, ¿no? El uso excesivo de estas gotas nasales más bien puede empeorar la situación. ¿Okay? Justamente ¿por qué? Porque justamente los senos paranasales tienen una irrigación sanguínea muy importante. Cuando usted añade esas gotas nasales, lo que hace es bloquear el flujo sanguíneo, y al bloquear ese flujo de sangre, ¿qué estamos haciendo? Lo que vamos a causar es que vamos a bloquear la secreción natural de moco. Esa es una de las desventajas que tiene el uso de este tipo de agentes vasoconstrictores nasales, vasoconstrictores locales, ¿no? Por lo visto, los síntomas que tiene la paciente debería hacerse un cultivo de la secreción nasal, y dependiendo si hay un crecimiento positivo para algún tipo de bacteria, individualizar el tratamiento antibiótico que corresponda. Perfecto, doctor Pedro Miguel. Toquemos ahora un tema, porque ya hemos mencionado lo que por parte médica podría darse como tratamiento, pero hay personas que hacen en casa, de repente remedios caseros, las vaporizaciones, el ponerse aquí una toallita, dejar que el vapor entre, de hecho hasta poder ingerir o ponerse sustancias líquidas para poder destapar esa fosa nasal. ¿Esto es correcto o no? La última parte no tanto, sí, porque primero tenemos, si tenemos un problema infeccioso y no estamos seguros de qué tan estéril puede ser lo que estamos utilizando, o sea, el remedio casero, por llamarlo de alguna forma, podemos introducir más bacterias en la zona y empeorar el problema. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las vaporizaciones, bueno, créanlo o no, inclusive suelen ser recomendadas también por algunos médicos, ¿ya? Simplemente porque el paciente siente alivio,
justamente la vaporización va a favorecer justamente la vasodilatación local, ¿ok? La vasodilatación, al vasodilatar estamos promoviendo lo que es el sistema nervioso parasimpático local, y ese sistema nervioso parasimpático es lo que nos va a ayudar a aumentar la secreción de moco, lo cual es positivo, ¿ok? Caso contrario a lo que explicaba con respecto a las gotas nasales, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos con Dolores en línea. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, bien. Bien, ¿de dónde nos llamas, Dolores? De Bucaramanga. Bueno, estamos reportando sintonía desde la capital santanderiana. Adelante con tu pregunta. Doctor, muy buenos días. Mi Buenos pregunta días. es la siguiente, no sé si el doctor me podrá dar respuesta. Es un problema en el oído derecho, un ruido diariamente, un sonido como un río y eso me mortifica bastante. He tratado de pasar al otorrino, pero no ha sido posible conseguir cita. Gracias, Dolores. Y antes de que te responda el doctor Pedro Miguel, también te decimos que pronto tendremos ese tema sobre el oído, la base de nuestro equilibrio, para poder aprender qué es lo que sucede aquí. Justamente, pues el tema se relaciona, evidentemente. Estamos hablando de situaciones que afectan sobre todo oído, nariz, garganta, ¿no? Y suele ser tinnitus, es el nombre que se le da a lo que está manifestando la paciente, ese zumbido insoportable en el oído, ¿no? Justamente, uno como médico quisiera tener una varita mágica que pudiera ayudar a cada televidente, a cada paciente, pero justamente lo que amerita en este caso es la valoración por el otorrinolaringólogo, ¿no? Porque las causas justamente de estos sonidos anormales son muchas, ¿no? Y están asociadas también a otras condiciones que no necesariamente pueden residir en el oído como tal. Muy bien. Entonces, mucho cuidado, control de signos vitales, su control de tensión arterial, eso es importante, y estar alerta a otros síntomas asociados a eso. Perfecto. Vamos a seguir resolviendo preguntas. Nuestra línea de WhatsApp también está muy activa y tenemos el siguiente mensaje. Buenos días. Fui operada hace unos años de sinusitis. Ahora llevo varios días con malestar, congestión nasal. ¿Será que me repitió la sinusitis? ¿Qué puedo hacer para mitigar esto? Es una pregunta muy interesante porque justamente, como decía hace unos minutos atrás, no podemos confundir los síntomas de un resfriado común con una sinusitis, ¿no? Evidentemente, el resfriado común da unos síntomas bastante molestos, una congestión que realmente es intolerable para algunos pacientes. Si le repitió o no, según la pregunta que nos daba, es difícil saberlo. ¿Qué puedo hacer? Allí sí, lo más importante, no automedicarse. Ya en el transcurso del programa hemos dado algunas pautas. El tratamiento sintomático, ¿qué es esto? O sea, puede utilizar algún analgésico para el dolor, algún antigripal, siempre y cuando la paciente tiene que estar segura que no tenga problemas de tensión y todo este tipo de cosas, porque algunos de nuestros antigripales contienen compuestos como la efedrina que hay que utilizar con precaución en pacientes hipertensos, ¿no? Y las vaporizaciones no estarían del todo contraindicadas. Estar expectante, abundante líquido para ayudar a la fluidificación de las secreciones. Y finalmente, si no existe mejoría en los próximos días, allí sí tendría que reconsultar. Por lo tanto, lo que se sugiere en este caso es conducta expectante y la no automedicación. Muy bien, doctor, y para finalizar le invito nuevamente aquí a nuestra imagen porque he escuchado que los televidentes han mencionado la cirugía. ¿Qué pasa con esa cirugía para poder tratar la sinusitis? ¿Qué es lo que se opera? Justamente, aunque la cirugía no es mi campo, claro, existe una inflamación de la mucosa y una marcada obstrucción. Algunas veces es una limpieza quirúrgica justamente con el fin de remover todo ese infiltrado de células inflamatorias, de corregir algún defecto de tabique, alguna inflamación de los cornetes, eso justamente es lo que se hace, ¿no? Ah, bueno, muy bien, doctor Pedro Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa. Ok, no, que quisiera darle las gracias a los televidentes, no sin antes dar un pequeño mensaje, si me lo permite, sí, de claro. parte de la institución a la cual estoy vinculado, la Universidad Manuela Beltrán. Quisiera que tiene programas muy interesantes en diversas áreas, el área de la salud. Yo soy docente allí. Tenemos una filosofía de aprendizaje feliz, de buscar ser los mejores e invitar a nuestra distinguida audiencia, decirles que estamos en etapa de descuentos, o sea, para el próximo periodo académico lo vamos a tener vigente hasta el día 14 de este mes. Entonces, que se inscriban y que tengan inscriban, muchas más oportunidades. los invitamos a inscribirse, a tener mayores oportunidades y a tener una educación de altísima calidad. Le agradecemos porque también los materiales fueron por parte de la Universidad Manuela Beltrán. Canaltro.com